Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Romo Ríos y yo les hablaré sobre el análisis jurídico del expediente 000192 que trata sobre un proceso de desalojo por ocupación precaria, donde los demandantes son Máximo Flavio Isidro Canchirre y María Elena Pinto Izaguirre, los cuales buscaban recuperar la posesión de un terreno de más de 600 metros, ubicado en Girón de la Lima, en Distrito de La Pampa, en Corongo. El demandado, quien es Eusebio Aniceto Minaya Méndez, quien se encontraba ocupando el terreno sin título alguno o motivo de la permanencia dentro de la propiedad de litigio. Acá es necesario aclarar ciertos puntos. Desde el punto número uno, el distrito judicial. El distrito judicial fue realizado en Chimbote, en la Corte Superior de Justicia del Santo, en el juzgado de Segunda Sala Civil. La especialidad, como se viene diciendo, se les alojó de ocupación precaria. El tipo de proceso es un proceso sumarísimo. Algo que adicionar es sobre los terceros, que se vendría a mencionar a quien es el señor Alberto Salinas Salinas, quien es uno de los copropietarios del bien inmueble y además el que celebró la compra-venta con los demandantes, el cual cumple un rol importante en dicha expediente ya es en parte en sí el debate en este expediente entre la ineficacia y la nulidad. Seguimos. El bien en controversia, como venimos explicando, es la propiedad en litigio, que está ubicada en la Girón Lima, Distrito de La Pampa, en la provincia de Corongo. En la controversia mencionamos que la controversia se centra en que los demandantes compraron el terreno a uno de los copropietarios, el señor Alberto Salinas Salinas, a través de una escritura imperfecta. Escritura imperfecta, pues, está contenida de muchos errores. Uno de ellos, que es la carta poder simple, el cual manejaba el señor Alberto Salinas Salinas para poder celebrar la compra-venta con con los demandantes, el cual carecía de total validez, puesto que él se adjudicaba ser representante y que tenía el consentimiento de los demás copropietarios, de lo cual se demostró que no lo tenía, y que su carta poder simple estaba en modo privado y que no carecía de un trámite en la SUNAR que probara que tendría validez total y que sea representante de los demás copropietarios para poder celebrar dichos actos jurídicos. ¿Qué es lo que se buscaba? Como venimos diciendo, hablamos de los tres puntos: la validez del título de propiedad. Esto por parte de los demandantes, ya que en esta demanda se buscaba demostrar que ellos eh, tenían el título dentro de la propiedad. Con este título podrían despojar de el demandado quien estaba en posesión precaria dentro del bien en litigio. La representación legal en la compraventa. Ahí es donde hablamos del señor Alberto Salinas Salinas, quien su representación a través de su carta poder simple carecía totalmente, pero que ésta no fuera nula, sino que solo sea ineficaz. Además, habla de la ausencia de la inscripción registral, que hemos explicado que carecía totalmente y que no había un trámite que probara que ésta tenía una validez total en su carta poder y la sucesión intestada. ¿Por qué sucesión intestada? Este punto es un punto adicional, ya que se acotaba que los demás copropietarios en aquellos tiempos ya estaban fallecidos y que ninguno de su descendencia o ascendencia buscaba o quería demostrar que también sean propietarios del bien inmueble. Dicho esta sinopsis, comenzamos con los hechos relevantes. Toquemos desde el primer punto de la naturaleza de la escritura imperfecta. Acá vamos a explicar paso por paso, ya que como venimos explicando del señor Alberto Salinas Salinas, quien no poseía una carta poder simple que sea válida para poder celebrar actos de compra-venta y más frente a nuestros demandantes dentro de la propiedad. En litigio no se podía adjudicar uno mismo para que pueda realizar eh, dichas compras, ¿no? Dichas compra y venta, dicho acto jurídico, mejor. Lo cual sí podía hacer era ser representante de la cuota parte del bien inmueble.
Esto quiere decir que dentro del bien inmueble se ha dividido parte por parte, lo cual de su parte el señor Alberto Salinas Salinas sí podría haber hecho dicha compra-venta, pero solo de su parte. Y esto no necesariamente habría tenido consentimiento de las demás personas, puesto que es su parte y él está en su total derecho y obligación de poder hacer lo que él desee, puesto que es titular de dicha parte. Esto donde sale la invalidez, lo tomó a favor en la contestación del demandado, donde en 5 puntos explicaremos paso por paso qué es lo que en su contestación explicó del por qué carecía de total e invalidez la compra-venta que se había realizado entre el demandantes y el copropietario, el señor Alberto Salinas Salinas. Desde el punto número 1 hablamos de la falta de acreditación en la propiedad, donde se habla de que los demandantes no demostraran definitivamente ser propietarios de la propiedad, y más con el medio probatorio de la carta poder simple, lo cual carecía. Además, habla del cuestionamiento del título presentado, puesto que si en la aceleración de la compra-venta se carecía de una representación total y el consentimiento de los demás copropietarios, este acto jurídico se podría presentar como nulo, y eso es lo que él tomó a favor de parte del mandado. Además de ello, hablamos de la ausencia de inscripción registral, ya que el poder no fue inscrito en SUNAR, el cual era pieza fundamental para que la aceleración sea totalmente perfecta y sea válida, lo cual carecía totalmente. Seguimos en los fundamentos de la sala. Hablamos desde el punto número 1, el reconocimiento de la copropiedad. Acá es donde yo mencioné la escritura imperfecta de la compraventa acredita a los demandantes como copropietarios. ¿Por qué sucede ello? Ya que como eh, el señor Salinas no era en sí el propietario total del dicho bien inmueble, en la primera instancia se fundó que las demás personas, que los demandantes en sí, pasen no ser denominados como propietarios del bien en litigio, sino que sean denominados como copropietarios de dicho bien. ¿Cómo se demostró que Alberto Salinas era copropietario del bien inmueble? Esto se presentó a través del registro de la partida número P37028372, donde él podía disponer de su parte y solamente su parte. Hay que aclarar ello. Además, desde el punto 2, donde hablamos de sobre la carta poder simple, no se considera causal de nulidad absoluta, sino ineficacia parcial. Ineficacia puesto que, como se viene explicando, carecía de la validez y la representación para que pueda realizar dichos actos jurídicos. Pero esta no se invalida totalmente en la compra-venta, es decir, que la compra-venta sigue siendo legítima y esta puede otorgar el título y la validez de que los demandantes son copropietarios del bien inmueble. En el punto número 3 mencionamos las referencias, las normativas y la jurisprudencia donde se eh, respaldó la sala, ¿no? Donde tocamos el artículo 911, la ocupación precaria, la posesión sin título, lo cual lo tenía el demandado, ya que vivía en un bien inmueble donde él tampoco presentó un medio propietario desde la primera instancia que demostrara que él también tenía posesión o tenía una validez dentro del bien. En el artículo 586 del Código Procesal Civil, el copropietario podía demandar el desalojo. Acá, desde la primera instancia, ya se fundó que el copropietario era también el demandante. Entonces, ya podía realizar esta demanda para el despojo del demandado. También la sala, entre uno de sus fundamentos, señaló la casación número 2125 de 2011 Ucayali, lo cual es importante, ya que acá se habla de que el juez podría interpretar siempre y cuando se valore la invalidez del título sobre solo si es evidente y absoluta antes de la sentencia. O sea, si el juez antes de ya sabía que la aceleración de la compra-venta, en este caso entre el señor Salinas y los demandantes, carecía totalmente de eh, de validez, ¿no? Y que solo sea
una, ¿cómo se podría explicar? De que carecía totalmente, ¿no? De la manifestación y la capacidad de ejercicio para ser representante de los demás copropietarios. Además, en el artículo 925 del Código Civil, habla de que el propietario tiene derecho a usar y disponer de su bien dentro del marco legal. Es decir, que el copropietario Alberto Salinas podía disponer de parte, cuota parte del hecho en bien inmueble como a él le conveniese. Por último, en el artículo 979 el copropietario puede reivindicar el bien común, es decir, si los demás copropietarios que en este momento ya estaban de por sí fallecidos, él podía reivindicar el bien común como si fuera suyo. Por último, las conclusiones de las salas. ¿A qué se llegó y a qué se terminó? Bueno, como primer punto, yo señalé lo que es la compraventa, que se le otorgó la copropiedad a los demandantes, quienes eran Máximo y María Elena Pinto Izaguirre. Los demandantes tenían legitimidad para poder demandar el desalojo frente al demandado, ya que ya se demostró desde la primera instancia que ellos eran copropietarios y que tenían un título para demostrar la validez dentro del bien inmueble. ¿Qué más? Se confirma la procedencia del desalojo por ocupación precaria frente al demandado. Por último, daremos un análisis crítico de mi grupo, donde hablaremos de los pros y contras y las propuestas. Dentro de los pros, hablaremos de la ecuación jurídica sólida, puesto que desde la primera instancia y la segunda, donde se pretendió dar un análisis más complejo, se demostró a través de los artículos y la jurisprudencia que que la fundamentación de la sala estaba totalmente clara y que en realidad era una ineficacia y no una nulidad del acto jurídico. Además, hablamos de la rapidez procesal. ¿Por qué la rapidez procesal? Puesto que es un proceso sumarísimo y se busca el bien del derecho a la propiedad, eh, no se tiene que ser a la vez corto y a la vez simple, sino que se tiene que detallar y fundamentar. Por ello, una de las razones por la que se elevó a la segunda instancia, para que se pueda pretender analizar y se pueda explayar un poco más el caso en sí, ¿no? Porque a pesar de que este caso que sea el desalojo por ocupación precaria, el caso entre ineficacia versus nulidad es un tema complejo que se debía tratar más a profundidad. Ahora es como estamos repitiendo la protección del derecho a propiedad, que es lo que se buscaba en sí, que los demandantes podían tener el título o la validez de ser copropietarios del bien inmueble y despojar al demandado de la posesión ilegítima del bien en litigio. Entre las contras, podemos tocar lo que es la motivación constitucional superficial. Hablamos en sí de los derechos fundamentales, de cómo a una persona se le puede despojar. Es decir, que una de las contras se podría hablar de los plazos, ya que acá en el expediente no se explicó si se dio un plazo de 5, 10 o 20 días para que la persona pueda eh, retirarse del bien inmueble, a lo cual si la persona podría ser una persona de tercera edad o de segunda, o que la persona esté en riesgo vulnerable de que si se sale del bien inmueble no tiene un lugar donde vivir, es donde el juez debería interpretar y dar plazos razonables a las personas, ya que puesto el principio de igualdad de armas es que dentro de un proceso se dé una transparencia, pero que a la vez sean justos por ambas partes. Además de la falta de enfoque social, como venimos repitiendo, se busca que el juez interprete y sea razonable, a lo cual es necesario y indispensable en estos casos desalojo por ocupación precaria. Entre una de nuestras propuestas es establecer precedentes vinculantes sobre motivación suficiente. Se sabe que en nuestro país nosotros lo que más interpretamos o lo que usamos para defender nuestros fundamentos es lo que está escrito, es decir, nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil, la Constitución, más no la jurisprudencia que entra en un plano secundario y que el juez lo podría aceptar. Pero esto es dependiendo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. A lo cual, desde nuestro punto de vista, la jurisprudencia también debería entrar desde un rol principal y no un rol secundario, ya que, como en estos casos, es de vital importancia para poder ser, dar una conclusión o una fundamentación propia para que se pueda explicar y detallar paso por paso del porqué
qué ameritó o por qué se dio una conclusión, una fundada, una infundada, entre otras muchas más. Eso sería todo por mi parte dentro del análisis y eh, el caso en la segunda instancia por parte mía. Muchas gracias.